Papi, que vayamos abriendo la palabra del Señor y me da con reírme a veces porque Dios se pasa. La semana pasada me comentaba mi hermana Iris que ya ella tenía las personas que iba a comenzar con el clamor y la lectura bíblica el domingo pasado y me dijo, y para el próximo domingo nuestra hermana Judy lo va a tener. Yo, está bien, amén. Eso así lo dejamos. Pero voy a pedir que vayamos a la segunda carta de Pedro, y ya se van a dar cuenta por qué estoy hablando de esto. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, versículos 10 al 11, donde vamos a estar dándole lectura a la palabra del Señor. La hermana Judy estaba leyendo Primera de Pedro, y el Señor había puesto para que compartieran la palabra del Señor en Segunda de Pedro. Así que si lo tenemos todo, Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11, solamente son 2 versículos. Le pedimos que nos pongamos todos en pie en reverencia a la palabra del Señor. Y con esto estamos haciendo como quien dice un último ejercicio, ya que después de esto vamos a estar un ratito sentaditos. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Cuando lo tengamos decimos amén. Solamente escuché unos cuantos amén, todavía faltan más. ¿Ya lo encontramos? Dile que está a tu lado, Pedro está entre Génesis y Apocalipsis, para que no se vayan a perder. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Y la iglesia que va a decir lo dice. Amén. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero que repitan conmigo estos 2 versículos. Vamos a leerlo todos a una sola voz en este momento. Dice la palabra de Dios: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Padre, en esta hora, una vez más, oh Dios, nos acercamos a ti, implorándote, Padre, que tu misericordia y tu gracia sea derramada sobre cada una de nuestras vidas, de tus hijos. Pero, Señor, te hemos venido a adorar y a glorificar. Pero ahora, Señor, ha venido el momento más importante, que es, Señor, lo que es tu palabra. Te rogamos, oh Dios, que los cielos sean abiertos con esa revelación de tu palabra, Señor. No tan solamente la inspiración, pero la revelación de ella. Porque la revelación es la que cambia, la que transforma, Señor. Y queremos, oh Dios, ser transformados para tu gloria y para tu honra. Por eso, Padre, te ruego que me utilices como instrumento tuyo. Y permite, Padre, que haya un fluir de tu presencia. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: dile que está a tu lado, mantenernos ocupados. Y se pueden sentar. Hay que mantenernos ocupados. ¿A cuánto le gusta estar ocupados? ¿A cuánto le gusta tomarse y descansar? Hay ocasiones en las cuales yo me he dado cuenta, y yo lo voy a hablar por mí, no lo estoy diciendo por usted, lo estoy diciendo por mí. Yo me he dado cuenta que cuando estoy ocupado, a mí no me duele nada. Pero cuando me estoy descansando, hasta el pelo de la cabeza que no tengo me duele. Me he dado cuenta que hay muchas de las ocasiones, a veces cuando el cuerpo como que está descansando, más que descanso quiere, y después está que no se puede mover. Ahora, la palabra del Señor a mí me enseña que una de las cosas que Dios ha hecho desde el principio es que Dios nos ha bendecido con una bendición muy especial que no todos pueden llevar a cabo. La bendición de parte de Dios es podernos regocijar en su presencia. Y al Dios que nosotros le servimos no es un Dios que se está cruzado de brazos, es un Dios que está trabajando constantemente. Solamente imagínate qué sucedería si Dios se fuera de vacaciones. Imagínate si Dios tomara un día y dijera: en este día que nadie me moleste, y el que me venga a molestar, I put your call on hold, y pondré tu llamada en espera. Este mundo iría de mal
en peor. Entonces, ¿por qué nosotros a veces nos atrevemos a decirle al Señor, Señor, déjame agarrar una vacación de ti? Cuando el apóstol Pedro estaba hablando en esta carta, estaba hablando claramente de las cosas que estaban sucediendo y estaban por suceder, y el pueblo necesitaba tener una palabra, no tan solamente de aliento, pero una palabra de exhortación, porque Dios al que ama lo corrige. Y muchas de las ocasiones nosotros como que no nos gustan que nos llamen la atención. Hay muchos que decimos, a mí si me tienen que decir algo, que me lo digan. Y así decimos, si me lo tienen que decir, que me lo digan. Pero el día que te lo dicen, no te gustó. Entonces muchos decimos, yo quiero escuchar palabras de Dios, y cuando Dios comienza a hablar, esa palabra es para otro, no es para mí. ¿Cómo es que están las cosas aquí? Yo quiero que a través del apóstol Pedro en este capítulo, en el capítulo 1, yo quiero que comencemos nosotros a meditar, porque decía claramente la palabra, haciendo estas cosas no caeremos. ¿Qué cosas está hablando el apóstol Pedro que podemos practicar nosotros, que nos pueden ayudar a mantenernos ocupados? Porque aquí te va. Una mente desocupada es una mente que va derecho al infierno. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos desocupados, cuando más en problemas nos metemos. Toma una decisión sin estar bien preparado, y vas a ver que el resto de tu vida está sufriendo la consecuencia de esa decisión. Pedro dice claramente que nosotros tenemos que saber dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Por eso es que dice claramente, procurar hacer firme vuestra vocación. ¿Cuál es la vocación? ¿Qué es a lo que Dios te ha llamado? ¿Dios te ha llamado solamente para que te veas así guapo como el pastor? No creo. ¿Dios te ha llamado para que hagamos un número más dentro de la congregación de la iglesia? No creo. ¿Acaso Dios te ha llamado solamente para que seamos uno más del bonche? No lo creo. Cada uno de nosotros hemos sido llamados para que seamos un espejo de Cristo aquí en la tierra, y todo aquel que te vea a ti y me vea a mí pueda ver a Cristo Jesús revelado. Para que esto suceda, tengo que ver cómo yo estoy y qué tengo que hacer para parecerme más a Cristo Jesús. Nunca queremos imitar a un hombre, porque el que imita a un hombre, sus ojos pueden fallar. Si usted mira, vamos a poner de ejemplo a este servidor, y lo ve los domingos que está bien entrajeado o está bien vestido porque es domingo, y cuando lo ve un día que está se fue a trabajar a la fábrica, ¿saben qué me ha dicho? Ay, pastor, perdone que no lo reconocí. Porque se acostumbran a ver al siervo de Dios, al hombre de Dios, bien vestido, bien entrajeado, y cuando tiene que ir a trabajar, imagínense que yo vaya a trabajar hacia la fábrica. Entonces no va a decir, este es un empleado más, este es el dueño de la fábrica. Bueno, yo lo tomo proféticamente, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el llamado que Dios te ha dado? Porque nosotros todos hemos sido llamados con un propósito de parte de Dios. Y es que nosotros podamos ver a Jesús cara a cara. Es para que nosotros estemos con nuestro Dios por la vida eterna. O sea, por los siglos de los siglos. Pero tenemos que hacer de nuestra parte. Tenemos que buscar qué es lo que queremos hacer. Y yo quiero que ustedes tengan su Biblia abierta en este capítulo, porque hay cosas que nosotros vamos a estar mirando con detalle a través de lo que Dios quiere que tú y yo, o que era lo que el apóstol Pedro estaba diciéndole a la iglesia que tenía que practicar. Porque déjame decirte que dice la palabra claramente, el que crea que está firme, mire que no caiga. Nosotros sabemos que mientras estamos en esta carne, en este cuerpo, todos cometemos errores y todos podemos fallarle a Dios. O sea, nadie está exento. Entonces, ¿cómo es si Dios, nadie puede ser perfecto, nadie puede cometer errores? Entonces, ¿cómo es que el apóstol Pedro dice claramente, para que no caigamos? Quiere decir que nosotros tenemos que mantener esta mente ocupada. ¿Ocupada en qué? ¿En las noticias? No. ¿En los chismes? Menos. ¿En qué tengo que estar yo ocupado? En la
la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es la que me edifica. La palabra de Dios es la que me da la seguridad y la certeza que todo lo que yo emprenda y vaya a hacer está aprobado primero por Él, y Él me va a estar respaldando en lo que he de seguir haciendo. Yo quiero que usted tiene la Biblia conmigo abierta en el mismo ese capítulo que estábamos hablando en estos momentos, en el capítulo número 1 de segunda de Pedro. Déjame buscarlo acá rápidamente para que no digan que yo también estoy con ustedes en la Biblia. Dice: con todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dada por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Cuántos quieren las promesas de Dios? ¿Las conoces? ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Amén. ¿Sabes cuáles son? Porque a todos les gusta lo bueno. Es más, en México me enseñaron a mí hace años atrás, a nosotros nos gustan las cosas 3B: bueno, bonito y barato. Pero en el evangelio está lo bueno, está lo bonito, pero a Dios no le gusta lo barato. ¿Saben qué es lo barato? Un minuto de oración. ¿Saben qué es lo barato? Un capítulo por noche. ¿Saben qué es lo barato? Un día a la semana para el Señor. Eso es lo barato. Cuando Dios quiere lo mejor de nosotros, Él quiere ver cómo está tu corazón y tu ofrenda para el Señor. Y por eso el apóstol Pedro dice claramente de esta manera que Dios tiene grandes cosas para nosotros cuando nosotros estamos dispuestos también a darnos cuenta de que Dios nos está llamando a un tiempo de perseverancia. El tiempo en el que estamos está difícil. Date cuenta de las noticias, no se escucha nada bueno. Todo va de mal en peor. ¿Y la iglesia cómo está? Me quedo callado. Porque en muchas de las ocasiones nosotros no estamos llevando a cabo lo que la palabra está pidiendo que hagamos. ¿Qué es lo que la palabra está pidiendo que hagamos? Que nosotros nos hagamos participantes. Quiere decir que yo tengo que hacer de mi parte. No es que otros hagan por mí, es que yo también tengo que practicarlo. ¿Saben que una mente que se encuentra vacía, se encuentra desocupada, es una mente que comienza a pensar en telarañas? ¿Cómo que en telarañas? Sí, porque a todo le busca errores. No mira nada bueno. Todo está mal. En México le llaman el hermano tamal. Porque está mal por aquí, está mal por allá. O sea, todo lo que ve está malo. Y por eso es que como está de ocioso la palabra, como está haciendo nada, su mente comienza a maquinar. El apóstol Pablo dijo claramente que nosotros renovemos nuestra mente. El apóstol Pablo dijo claramente que nosotros nos cubramos con la armadura del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos desechar las acechanzas o los dardos del enemigo. El enemigo, Satanás, está buscando constantemente cómo bombardear al cuerpo del Señor, o sea, al cuerpo de Cristo, a la iglesia, a ti y a mí, para que nosotros comencemos a menguar, a desfallecer delante de Dios y no llevemos a cabo el propósito del Señor. Y cuando nuestra mente está desocupada, entonces está vacía, comienza el diablo a hacer sus fechorías. Cuando tú veas que no estás haciendo nada, o cuando tú veas que tu hermano está maquinando cosas, porque ¿sabes cuándo las personas están haciendo esto? Comienzan a pasar mucho tiempo en la internet. Mira, se dedican, y esto lo he visto yo, se pueden estar 30, es más, perdonen, con permiso. Y ahí se están 30, 40. Y mira, con las piernas cruzadas, y ahí se están. Y en la iglesia están. Se pueden estar todo el santo día, pero a la hora de aprender de la palabra de Dios están.
Entonces, ¿cómo es que la mente puede estar llena del Señor si nunca está buscando de Dios? O sea, háblale de la tecnología y te mueven la tecnología completa, pero háblale acerca de la Biblia, no te saben ni siquiera dónde está Génesis. Y perdona, eso es un caso aparte, pero tengo que hablar de cosas como esta porque nosotros queremos ocuparnos en las cosas de Dios. Tenemos que tener nuestra mente llena de la palabra de Dios para que cuando vengan los dardos del enemigo podamos nosotros contrarrestar lo que el diablo está bombardeando. Una de las cosas que muchas de las ocasiones nosotros no nos estamos dando cuenta es que hay veces, no, la mayoría de las veces, el ataque más fuerte no es el que viene de afuera. El ataque más fuerte es el que está dentro. Y la pelea más grande no es contra el Satanás, es contra ti mismo. Satanás no tiene parte ni suerte con los hijos de Dios porque la sangre de Cristo nos rocía. Pero nosotros le damos la oportunidad cuando nuestra mente está vacía. Hay que ocuparnos en las cosas del Señor. Hay que comenzar a meditar en las promesas de Dios. Y para ello nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Tenemos que indagar en la palabra. Tenemos que permanecer en la palabra. Tenemos que caminar de acuerdo a la palabra. Para que llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Ya a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Ya la gente ya no sabe qué es la diferencia. ¿Por qué? Porque su corazón está tan y tan entregado a las cosas de este mundo que ya no saben lo que es santo y lo que es diabólico. Tengo que decir las cosas como son. Y bueno, ¿cuántos han estado preparando para celebrar este fin de mes, octubre 31? Y han estado comprando dulces y han estado comprando cosas para celebrar el Halloween porque hay que darle a los niños dulces. ¿Por qué? Porque Dios ha sido bueno. Hay que darle dulces a los niños. Sigue dándole caries también. Pero, ¿te has puesto tú a pensar qué estás haciendo cuando participas tú en esto? Estás participando en la misma celebración que se cometió en los años 1500, cuando estamos contribuyendo también a lo que es la ofrenda a Satanás. En México se celebra el Día de los Muertos y preparan también su ofrenda a los muertos. ¿Saben qué? Ya el muerto está. Ya tú y yo no podemos hacer nada por ello. Solamente tenemos que hacer el trabajo con los que están vivos. ¿Para qué? Para que Cristo los alcance. O sea, ese es otro punto aparte. Con nosotros tenemos que saber que no podemos estar participando con las cosas de este mundo. El que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O sea, o somos o no somos, caminamos o no caminamos. Versículo 5 dice, porque vosotros también poniendo toda diligencia en esto mismo. Y la palabra diligencia está hablando acerca de tener mucho cuidado. Está hablando de tener mucha cautela. Se encontraba Jesús hablando en el Sermón del Monte. Y cuando estaba Jesús enseñando en el Sermón del Monte dice, porque hay dos caminos. Hay dos caminos, el ancho y el angosto. Y muchos son los que van por el camino ancho. Este es el que lleva a la perdición. Mas el camino ancho, angosto, es el que lleva a la vida eterna. ¿Saben que caminar en el Señor es un camino derecho? Por eso fue que Jesús dijo claramente, el que viene en pos de mí y mira hacia atrás, no es digno de mí. ¿Por qué? Porque cuando tú comienzas a caminar hacia el Señor, tú tienes que mantener tus ojos fijados en Él, porque el día que tú te descuidas, te vas para los lados. ¿Saben que la policía está mirando no al que va derecho, sino al que va al de lado? Y cuando lo tiene, ¿por qué lo detiene? Es que estaba mirando que tu carro iba de lado al lado y estaba chequeándote. Lo primero que te dice, ok, sopla a ver si estabas borracho. Hay muchos que andan embriagados con las cosas de este mundo. Y por eso sus vidas nunca pueden ser maduros en el Señor. Y cualquier viento
los mueve. Cualquier viento comienza a hacer lo que tambaleen y no pueden permanecer firmes en el Señor. Vienen los problemas y son los primeros que están llorando. ¿Saben qué debe ser el pueblo de Dios? Cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles, cuando vienen aquellas tribulaciones, regocíjate, porque todo esto tiene que suceder para que tu fe y mi fe sea aprobada. Añadir a vuestra fe virtud. Y comienza a hablar acerca de 8 ingredientes que tú y yo necesitamos en nuestra vida. Ahora, hay una palabra que me llama la atención. Y esta palabra dice añadir. ¿Qué significa añadir? Sumarle. No dije quítale. No dice divídele. Sino que dice ¿qué? Añádale, súmale, súbele. Y cuando estamos mirando esto, lo describía como una persona que va a diferentes escalones. ¿Saben que en el Señor nosotros tenemos que escalar? Por eso es que dice un cántico, hay que escalar peldaños. O sea, tenemos que ir subiendo de escalón en escalón. Pero hay muchos que comienzan a subir de escalón en escalón y no sé cuánto les ha pasado, que miran para atrás y cuando se vienen a dar cuenta de por dónde no era. En una ocasión hace años atrás, y esto le va a causar gracias, porque a mí me causó gracia, pero el día que me sucedió no me gustó. Andaba yo en una tienda. Y cuando estaba en esa tienda andaba yo con una persona, bueno, con la que era mi esposa antes, ¿okay? Y yo sé que me voy a meter en problemas porque si ella lo va a ver me va a decir después, pero está bueno. Y estábamos en una tienda, íbamos subiendo y decidimos entrar, íbamos a subir por las escaleras esas eléctricas. Íbamos por esas escaleras. Y en una se descuidó ella y se quedó atorada y en la escalera como quiera sube. Y ella por poco se cae. Y el que viene atrás soy yo. Y detrás me miran otros. Imagínate cómo íbamos a caer todos. Eso me puso yo a pensar, ¿qué pasa cuando nosotros nos descuidamos en las escaleras del Señor? También nos caemos. Y esto te lo comento para que tú aprendas que nosotros, nuestra fe tiene que estar fijada en el Señor. Y la fe significa que es la convicción de lo que se espera. Es la certeza de lo que no se ve. Tenemos que nosotros caminar sabiendo que nuestra llegada a nuestro reino, o sea, nuestra salvación, depende de aquel y no importa, tenemos que seguir fijándonos en él. Por eso es que dijo claramente en la carta a los Hebreos, puestos vuestros ojos sobre el autor y consumador de vuestras almas. O sea, nuestro deber es enfocarnos en Dios. Y el hombre falla, pues que falle, pero tú mantente pegado al Señor. Cuando nosotros comenzamos, dice claramente, añadir a vuestra fe. Y después dice, ¿qué? Virtud. Ahora, ¿qué es la virtud? La virtud, y yo estaba mirando y decía el comentarista, la virtud es la excelencia. Me gustó esa palabra. ¿Qué es la excelencia? Lo mejor de lo mejor. Y Cristo, Dios, dio a su hijo, o sea, dio lo más excelente, la mejor ofrenda. ¿Qué es lo que hizo Dios? Dio a su hijo unigénito. Y cuando dice que viene nuestra fe, tiene que añadirle la virtud. Quiere decir que ahora yo tengo que darle a Dios lo mejor que tengo. O sea, que mi vida tiene que ser grata delante de Él. Y para que sea grata yo tengo que sacar todo lo que nos sirve y entregárselo a Él. Y sabe que yo me pongo a pensar, ¿cuántos todavía estamos en el primer escalón? Y no hemos podido subir siquiera al segundo porque a Dios le queremos dar migajas. Ay, ay, ay. Qué pocos amén está ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú le des lo mejor, porque Él merece lo mejor, porque Él te ha dado a ti lo mejor. ¿Dónde está tu ofrenda al Señor? Y cuando estoy hablando de tu ofrenda, no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de tu alabanza, tu adoración. Estoy hablando de tu entrega, tu intimidad con Dios. O sea, ¿cómo está el sacrificio que tú le estás dando al Señor? Porque dice claramente el apóstol Pablo a los romanos, dice, entregar vuestros cuerpos como sacrificio vivo en alabanza y adoración al Señor. O sea, que yo tengo que entregarlo todo. O sea, ¿cuál es mi virtud? Darle a Dios lo que Él se merece. Y Él se merece lo mejor. O sea, si yo le doy a Dios lo mejor, entonces ¿por qué yo me tengo que preocupar que me vaya a faltar a mí?
si yo estoy dándole a Él todo? Y como a Él todo le pertenece y yo soy su hijo, porque para eso también tenemos que darnos cuenta que si somos hijos de Dios, Dios no va a permitir que sus hijos vivan en miseria. Muchos queremos la bendición, pero no queremos la condición. Muchos queremos que Dios haga grandes cosas y nos escuche, pero no queremos escuchar cuando Él habla. La bendición de Dios conlleva algo más de ti, y para eso Dios quiere que tú des todo. Y lo que comienza diciendo después, dice que no tan solamente, sino que ahora a la fe, a la virtud. O sea, número 2, y de la virtud vamos al tercer punto. Y este es el conocimiento. Que a la virtud le añadimos conocimiento. ¿Cómo se añade conocimiento? El conocimiento comienza a añadirse cuando nosotros comenzamos a inquirir tiempo para que Dios comience a revelar su palabra en nuestra vida y nuestra vida comience a practicar lo que estamos hablando o estudiando. Hay personas que se han hecho tan sabios en su propia opinión que hay veces no saben ni siquiera quiénes son en el Señor. Pastor, pero ¿cómo se atreve a decir que no saben quiénes son? Sí, porque el diablo le dice ¡pum! Y se corren. Vienen los problemas y se ponen a llorar. En vez de decir, ¿saben qué? La sangre de Cristo está conmigo y tengo poder y tengo autoridad. ¡Depréndete, Satanás! O sea, tenemos que saber que el conocimiento de la palabra viene para tomar sabiduría y tomar buenas decisiones. A lo mejor después que se acabe el servicio muchos no van a estar contentos, pero ¿sabes qué? Te voy a decir lo que Dios me está diciendo para que tú entiendas que Dios ya no quiere niños pequeños, sino que Dios quiere que maduremos en el Señor y comenzamos a llenarnos de su palabra. Tenemos que nosotros saber quiénes somos en el Señor. Y cada uno de nosotros tiene un llamado particular de parte de Dios, porque a cada uno Dios le ha dado conforme a su gracia y su misericordia. Saben que nosotros estamos pasando por la escuela de la vida. Y la escuela de la vida, y voy a tomar a mi hermano Wilfredo de ejemplo. Satanás permitió que se graduara como un homeless, porque no han escuchado a él en su testimonio. Satanás permitió que se graduara como un vandalismo, o sea, como un ratero, un drogadicto. A mí el Señor, el Satanás me hizo que me graduara de un maldiciente, un mentiroso, de un... Ay, Señor. Tengo que decirlo de esta manera porque muchas veces nosotros nos hemos graduado en las cosas del mundo. Pero en las cosas del Señor, ¿dónde tú estás ahora? Porque acuérdate que las cosas pasadas viejas son viejas, pasaron ya. Es aquí que ahora en Cristo todas son hechas nuevas. Y cuando viene el conocimiento de la palabra, viene para transformarte, para renovarte, para que tú y yo comencemos a entender y comprender que el propósito de Dios es más grande que lo que el diablo decía o el mundo te declaraba, porque Dios te ha hecho un hijo para Él. Una persona que tiene el conocimiento es una persona que tiene también sabiduría y sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué significa conocer lo bueno y lo malo? Si sabemos que a Dios no le gusta, entonces ¿por qué lo sigues practicando? Si sabes que a Dios no le agrada, ¿por qué te sigues metiendo donde no te debes de ir? Entonces, como sabes que a Dios no le gusta, entonces ¿por qué nosotros seguimos renegando y quejándonos que Dios no nos escucha? Si sabemos que nuestra vida no está llena del Señor. El apóstol Pablo dijo claramente, cuando estaba hablando acerca de Romanos 10:2, está hablando acerca de lo que es el celo. Y los celos no es sabiduría, los celos es emoción. ¿Por qué digo emoción? Porque hay muchos que vivimos de emociones y poco de palabra. Estamos en el domingo y todos levantamos manos. Todos alabamos a Dios, todos nos regocijamos en el Señor. Y cuando llegó el martes, ¿dónde pasó el gozo que tenías el domingo? ¿Qué pasó con todo lo que recibiste durante la semana? Todo se te fue y nada se quedó, porque lo recibiste con pura emoción. Carlos, hazme un favor, cámbiame el micrófono, por favor.
Got it? Thank you. Ya cuando ese micrófono comienza a moverse no me gusta porque me está llamando mucho la atención y no puedo estar quieto. Y no tan solamente por mí lo digo, porque hay más que se pasan mirando lo que está haciendo el pastor que lo que está diciendo. Cuando nosotros, el apóstol comienza hablando, dice que nosotros tenemos que llenarnos del conocimiento de Dios, porque la palabra de Dios, diga palabra de Dios, es poder. La palabra de Dios es poder. Y el diablo solamente corre cuando tú le mencionas la palabra de Dios. ¿Tú quieres ver cómo los problemas se deshacen en tu vida? Métete en la palabra de Dios. Comienza a vivir la palabra de Dios. Permite que toda decisión sea llevada por la palabra de Dios. Nosotros tenemos que comenzar a vivir una vida diferente en el Señor. Y después dice que al conocimiento, el conocimiento viene ¿qué? Dominio propio. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. ¿Saben qué es dominio propio? Saber que cuando te tienes que morder la lengua te la muerdes. Es que Dios me hizo así, Señor pastor, y yo cuando tengo que decir algo lo tengo que decir. Y cuando alguien te dice lo que te tiene que decir, ¿cómo te gustó? Cuando estamos hablando de dominio propio, es saber que cuando viene el tiempo de la prueba o la tentación, te sabes mantener en el Señor y de ahí no te mueves. Que venga el que venga contra ti, tú sabes que tú ya no eres tú, sino que ahora Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en mí, quiere decir que yo tengo que ser un ejemplo de Jesús. Por eso que es el dominio propio, es saber qué es lo que Cristo quiere y vivir de acuerdo a su palabra y no de acuerdo a lo que la carne quiere. Es que se me sube lo de Maldonado y después nosotros tenemos que comprender que Dios tiene algo para nosotros. El apóstol Pedro dijo: si hacemos estas cosas jamás caeremos. ¿Por qué dice esto? Porque hay muchas veces que nosotros queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas y después te sigo, trágame tierra. O al rato estamos diciendo: ¿por qué habré yo hecho eso? Porque no fuiste con el que tiene la voluntad para tu vida. Ay, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Rey, tú lo eres todo. Y a la hora de la hora, al último que fuiste fue con Dios. Es más, ¿saben que decimos que Dios es nuestro sanador? ¿Cuántos lo saben? ¿Y cuántos lo dicen? ¿Y por qué cuando estás enfermo no te vas primero al botiquín de medicina en vez de irte al cuarto a orar primero? Ahí se acabaron los amenes. Nosotros creemos en un Dios de poder. Creemos en un Dios de poder. ¿Tú crees en un Dios de poder? Oye, como que se están bajando los amenes, ¿no? Porque en el dominio tenemos que nosotros decirle a esta carne: sométete. ¿Saben? No le digan a nadie, ¿ok? Hay personas que dicen: esta semana me voy a meter en ayuno y oración, porque yo tengo que meterme más con Dios. Y llega el día sábado y ahí están hablando. El día domingo dicen: pastor, ore por mí para que Dios me dé fuerza. Amén, brother. Dios te va a dar fuerza. Llega el día lunes, primer día de la semana, el primer día que comienza el ayuno de oración. Se levanta a las 10 de la mañana, ayuna hasta las 11, ya porque está comiendo. Se metió en ayuno y oración, pero de 10 a 11. Yo pensé que era de 10 de la noche a las 11 de la mañana o 24 horas, no, era un ayuno de 1 hora. Y después dices: pastor, ¿por qué Dios no oye mi oración? Somete el cuerpo a la voluntad divina. Y esta carne, Jesús dijo de esta manera: a la verdad el espíritu está dispuesto, mas la carne es débil. Por eso es que el apóstol Pedro dijo claramente: ¿quieres subir de escalón? Primero métete en el escalón de la fe. Segundo, súbete al escalón de la virtud. Tercero, métete al escalón del conocimiento.
Después que te subas al cuarto escalón, te estás entrando ahora al de dominio propio. Tú sabes cómo dominar tu cuerpo. Y en especial tu mente. ¿Por qué? Porque aquí te va. ¿Saben cuál es el quinto escalón que vas a subir? Según el apóstol Pedro, se llama la paciencia. ¿Cuántos tenemos paciencia en este lugar? Oye, ¿nadie quiere levantar la mano? ¿A cuánto nos falta paciencia? La paciencia no es un fruto. La paciencia es un proceso. Y nosotros a todos en algún momento de nuestra vida nos falta un poco de paciencia. ¿Cómo es posible que nosotros podamos tener paciencia para algunas cosas, pero no para otras? Especialmente cuando se trata de los hermanos de la iglesia. A todo el mundo le soportamos todo, pero que no me la haga uno de los hermanos de la iglesia, que ya lo tenemos todo difícil. Yo no sé por qué a veces me meto en estas cosas, pero nosotros enseñamos nuestra madurez espiritual de acuerdo a nuestra paciencia. Cuando la persona sabe esperar y es paciente, comienza a deleitarse en el Señor, porque dice: pacientemente esperé en Jehová y Él escuchó mi clamor. Cuando tú esperas pacientemente en el Señor, entonces quiere decir que ahora tu alma comienza ¿a qué? A descansar. ¿Saben que uno de los problemas más grandes que tenemos nosotros como seres humanos es que somos tan impacientes, y la impaciencia produce ansiedad, produce depresión? Y si no me lo creas, ve al hospital y te vas a dar cuenta que la medicina que más se receta es para la ansiedad y la depresión, por lo impaciente que somos a veces. Y Dios quiere que aprendamos ¿a qué? A esperar en Él. Haciendo estas cosas no caeréis jamás. Comencemos a esperar en el Señor. Comencemos a practicar lo que Dios está dando para nuestra vida, porque haciendo todas estas cosas, entonces vamos a aprender a esperar y a descansar en Él. Saben que la palabra dice claramente que Abraham fue llamado ¿qué? El padre de la fe, porque él no vio, pero creyó, y por cuanto creyó se le constituyó por padre de la fe. Y esto conlleva para que tú y yo entendamos que tenemos que llegar a ese lugar. Abraham pasó por diferentes situaciones difíciles, pero ¿saben qué? Dios le dijo claramente: sal de tu parentela, sal de tu tierra, al lugar que yo te voy a llevar. Y en medio de la nada, Dios le declaró diciendo: a ti haré una gran generación. El que te maldijere será maldito, y el que te bendiciere será bendecido. Pero Abraham no tenía hijos. Se tuvo que mover y tuvo que esperar. ¿Saben cuánto tiempo esperó Abraham para que se pudiera realizar lo que Dios le había declarado? 25 años. Y nosotros a veces nos desesperamos porque estamos esperando una semana y no recibimos nada. Yo les dije al principio, cuando Dios permitió que se abrieran las puertas para este lugar, muchos pensaron que había sido algo que se había hecho rápido. Pero Dios les digo claramente, las personas que estaban conmigo al principio saben que ya yo tenía más de 3 años estar buscando un lugar para poderlos llamar a nuestra casa. No es algo que sucedió de la noche a la mañana. Hay veces que nos decíamos: ¿saben qué? Ya mejor hasta aquí nos quedamos quietecitos. Y siempre que decíamos eso, aparecía otra puerta más. Decía: Señor, esta sí es, esta sí es. Y tampoco era. Y apareció otra puerta, y tampoco era. Apareció otro lugar, y tampoco era. Y ella decía: Señor, ok, lo que tú digas se hace. Si tú das, y si no, no. Y a la semana apareció esto. La paciencia, Dios te quiere probar para que tú entiendas a depender de Él. Porque cuando tú quieres hacer tus cosas por tus propias fuerzas, le quitas a Dios su divinidad. Y nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre, y Él quiere lo mejor para nosotros.
tenemos que nosotros ahora saber que la paciencia también produce en cada uno de nosotros lo que es la piedad. ¿Y qué es la piedad? La piedad es una actitud reverente que busca como complacer a aquel al que lo ha llamado. O sea, nuestro servicio, o sea, cuando Dios comienza a tratar contigo y ya tu vida es una vida que ha sabido soportar las situaciones y ya tú tienes la paciencia para esperar en el Señor, tú sabes que ahora le tienes que dar a Dios lo mejor porque Él merece la gloria. O sea, nuestra actitud, nuestro fruto va a florecer esa gratitud. Júntate con aquellos que están amargos. Y hasta el limón le sabe dulce. Pero júntate con aquellos que esperan en el Señor y todos renuevan nuevas fuerzas en el Señor. La actitud es una reverencia. O sea, la piedad es una reverencia. Y saben que la piedad produce ¿qué? El amor fraternal. ¿Qué es el amor fraternal? Jesús enseñaba diciéndole, hay dos mandamientos y hay un mandamiento que ya todos conocemos: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Pero el próximo, este mandamiento nuevo que doy, es parecido al primero. ¿Y cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Muchos queremos subir la escalera, muchos queremos crecer en el Señor, pero cuando llega el escalón del amor al prójimo, ahí se nos olvidó. Nosotros tenemos que practicar lo que estamos hablando. Tenemos que ser personas que aprenden a amar a Dios sobre todas las cosas, y aquellos que están a nuestro alrededor también van a recibir lo que hay en nuestro corazón, porque debe de haber amor por aquellos que Dios también ama. Primera de Corintios 13:13 dice: ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque el último escalón se llama amor. No que le digas a tu esposo amor, o a tu esposa amor, sino que sepamos que el amor es una manera de vivir. El amor de Dios no mira quiénes somos, no mira quiénes fuimos, Él mira quiénes podemos ser en Él. El amor de Dios es la que nos ha sacado de donde estábamos antes. El amor de Dios es la que nos transforma. El amor de Dios es la que nos da el propósito para seguir hacia adelante. El amor de Dios es lo más grande y maravilloso que puede haber en aquellos que verdaderamente quieren más de Dios. Por eso les decía al principio, estamos hablando bajo el tema, tenemos que mantenernos ocupados. Mantenerte ocupado para aprender a amar. ¿Saben qué? Te va a costar. Nos va a costar, pero tenemos que aprender a decirle a este cuerpo: ¿sabes qué? Sométete al Espíritu Santo para que nuestra mente sea renovada y pueda haber ese fluir de parte de Dios. Tiene que haber esa voluntad en tu vida también, el deseo de poder cambiar. Le decía yo a alguien esta semana: en muchas de las ocasiones hay personas, personas que somos tan y tan tercos, que a veces es más fácil llevar a un caballo al río para que tome agua que a una persona para que acepte a Cristo Jesús. Porque muchas de las ocasiones las personas no quieren nada, pero cuando nuestra manera de llegarle es diferente, van a querer de lo que tú tienes también. Tenemos que mantenernos ocupados, porque manteniéndonos ocupados de parte de Dios, entonces va a fluir de nuestra vida lo que es la santidad, va a fluir lo que es el amor, va a fluir todo aquello que Dios tiene para el mundo, para que el mundo entienda que nosotros hemos sido llamados para marcar diferencia. Dice claramente en el versículo 10, que lo vuelvo a repetir: por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación. Y no tan solamente la vocación, o sea, la profesión para la cual estás practicando, sino que tú fuiste el que la escogiste, y vuestra elección. Hemos sido llamados para ser igual que Cristo Jesús. Y Él dice claramente: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprendamos que nosotros, para mantenernos ocupados, tenemos que seguir buscando la palabra. Tenemos que dedicar tiempo en la oración.
Tenemos que vivir nosotros conforme a su palabra completamente. Versículo 11, y con esto termino, dice: porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno. Si tú y yo queremos obtener lo que Dios tiene para nosotros, tenemos que comenzar a caminar y subir cada escalón en la vida del Señor para alcanzar lo que Dios tiene. No podemos permitir que otros, no sé si se podrá, no creo que se pueda, pero no creo que se vaya a poder. Pero hay personas que a lo mejor están esperando que el hermano Wilfredo suba un escalón para que entonces me dé la mano para yo subir al segundo. O que mi hermano, mi hermana Arlene suba al tercer escalón y que ella le dé un empujoncito a otro para que también suba. O que mi hermana Adelina ya esté en el último escalón y ella esté con el mecate, con la soga, tratando de subir a los hermanos en la fe. Dicen en Puerto Rico, si así fuera, quema amén. Pero me conlleva a mí y a ti buscarlo de parte de Dios. A ti y a mí nos toca dar ese paso de fe, porque Dios te ha llamado con un propósito de que te mantengas ocupado y que tú te imites y reflejes a Cristo Jesús. Cuando tú y yo entendemos, entonces dice: y amplia y generosa entrada en el reino eterno. Cuando tú y yo practicamos y vivimos lo que la palabra dice, no tenemos por qué preocuparnos, porque sabemos que estamos de acuerdo a lo que Dios quiere que veamos. ¿Están de acuerdo conmigo? Para ellos tenemos que cambiar, tenemos que ser transformados y dejar que el Espíritu Santo tome posesión de nuestros corazones. Amén. Va a pedir que nos pongamos en pie. Padre, en esta tarde venimos ante ti dándote las gracias, oh Dios, por lo bueno y maravilloso que tú eres, por esta oportunidad que tú nos concedes, Padre, de poder llegar a tu casa y escuchar, Señor amado, de tu palabra. Señor, ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, porque mientras estemos en esta carne, Señor amado, no estamos exentos de fallarte. Pero queremos, oh Dios, hacerlo mejor. Queremos darte, mi Señor, a ti lo mejor. Y en esta hora, Padre, venimos porque reconocemos que solamente, Padre, es por tu presencia y por tu Espíritu que podemos alcanzar todas estas cosas. Padre, el apóstol Pedro, cuando le hablaba a la iglesia, les animaba y les exhortaba a buscar esa intimidad contigo. Ahora, Señor, después de 2000 años, seguimos hablando este mismo mensaje a tu iglesia, para que sigamos buscando ser, Señor, llenos de tu presencia, caminar de acuerdo, Señor, a tu gloriosa voluntad, y en medio de nuestras imperfecciones reconocer que solamente tú eres santo. Padre, te ruego que en estos momentos tu palabra, Padre, ha sido compartida en medio de tu pueblo. Muchos, Señor, saben cómo se encuentran delante de ti. Saben dónde se encuentran parados en estos momentos. A lo mejor muchos, padres, no saben cómo darte lo mejor, o no han sabido, Señor, cómo llenar, Señor amado, sus vidas con tu palabra. O a lo mejor, Señor, en tiempos de pruebas siempre andan decayendo, Señor. Padre, tú eres Dios. Y en esta tarde, Señor, te suplico, Padre mío, que mientras nuestros hermanos nos llevan en un cántico, tu presencia, Señor, que está en este lugar, toque cada corazón de una manera especial. Mi deseo, mi gran anhelo es que todos lleguemos a esa estatura que tú has pedido, Señor, de la plenitud de Cristo. Pero muchos, oh Dios, todavía nos falta. Ministra para que en esta noche, Señor, o en esta tarde, nos pongamos en cuenta, Señor.
Ministranos de acuerdo a tu palabra, de acuerdo a tu espíritu. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús.